Bienvenidos y bienvenidas a la primera entrevista de la 7ª temporada de entrevistas aquí en Doctor Artista. Y vamos a dedicarle una temporada más a mis profesores de la universidad. Vamos a volver a agradecer aquí a la universidad en la que estudio, la Universidad Autónoma de Chihuahua, por concederme el permiso de grabar aquí en el Teatro de Cámara. También quiero agradecer aquí a mi compañero José, que nos está ayudando detrás de cámaras. Y pues en esta ocasión nos acompaña un profesor bastante especial que me dio clases en primer semestre. Tengo entendido que fue su último semestre dando clases de la materia teatro griego, los orígenes del teatro. Así que hoy nos acompaña el profesor Antonio Guerra. Profesor, si gusta presentarse a cualquiera de las dos cámaras, la que usted guste. Bueno, como ya se dijo, mi nombre es Antonio Guerra, soy de Guadalajara, me dedico específicamente a los estudios etnodramáticos, que son como una rama de los estudios de la representación, los famosos performance studies. Claro. Y en los últimos años me he estado especializándome en el estudio etnodramático. He visitado algunos pueblos indígenas como los mixtecos, los rarámuris, los otomís, los daguas, etc. Y he trabajado esta idea del etnodrama. ¿El etnodrama qué es? Pues es una palabrita que se usa principalmente para diferenciar los eventos parateatrales relacionados con la magia de los del teatro, y cuya relación directa con el teatro está en su origen, el origen del teatro. Es decir, hay muchas teorías, hipótesis sobre la explicación del teatro, sobre el origen del teatro, y pues creemos que el origen del teatro está en una reunión parateatral, una reunión donde se invocan seres invisibles, donde las personas que están involucradas en este evento de representación ingieren un enteógeno para relacionarse con los dioses, viajan a un mundo intrapsíquico y regresan a contar la historia. Claro. Ese es el origen del teatro, ¿no? Una visión narcótica, una visión alucinada. Claro. ¿No? Esa específicamente, ese es el etnodrama. Una visión metafísica de la realidad, por así decirlo. Una visión, sí, más allá digamos, del mundo físico, efectivamente. Okay. Sí, y pues ahora... ¿Cómo dice? Ay, disculpe. No, o sea, ya a eso me dedico a dar clases y a hacer investigaciones. También me interesa el tema de los títeres y las máscaras, el teatro de objetos. Okay. No sé qué más quieras que diga para presentar. Cuéntenos, vamos a empezar con las preguntas simples, pero bastante necesarias para irlo conociendo. ¿Cómo inició esta experiencia? ¿Cómo inició este camino de su profesión teatral, su profesión artística e incluso pedagógica? ¿Cómo considera usted que fueron los inicios de este camino, de esta carrera? Sí, yo tenía un maestro, Klaus Feldman, que él decía que vocación y trauma era lo mismo. Okay. Es decir, que hay una coincidencia entre el trauma y la vocación. El artista, en muchos de los casos, tiene un trauma psicológico, ¿no? Es decir, él decía que que el artista no tenía conciencia de cuál es el límite de mi yo y el otro, ¿no? Esa incapacidad para poder diferenciar el yo del otro. Así decían esas palabras. Okay. Yo me parece que sí, que hay una relación, ¿cómo se dice? En mi caso, no sé si en todos los casos, no sé si en todos los artistas hay una relación de trauma, ¿no? De un trauma ahí, una situación psicológica. Entonces, pues obviamente el trauma empieza en la infancia, ¿no? Entonces mi gusto por los títeres, por las máscaras, por los lugares oscuros, por los sótanos, por la magia, por un mundo espiritual, pues nació ahí, ¿no? Okay. Entonces eso es como muy surrealista, muy del inconsciente, muy psicoanalítico. Okay. Yo creo que ahí
Con ahí esa está. curiosidad que usted sentía, ¿no? Por ese otro mundo, por esas otras realidades. Sí, por tratar de indagar lo que está oculto a la conciencia, ¿no? Ok, Por tratar de descubrir, digamos, la verdad o lo que está oculto, sobre todo. ok. ¿Y cómo considera usted que llegó este chispazo de... es el teatro el que me va a ayudar a relacionarme con este mundo oculto, con descubrir una verdad más allá de nuestra observación física, ¿no? ¿Cómo supo usted, cuál fue la chispa que dijo, por medio del teatro lo voy a descubrir o experimentar? Bueno, cuando yo estaba en sexto de primaria, tenía un compañero que se dedicaba al teatro, su familia era teatreros, eran teatreros. Me invitó al Teatro Degollado, y dentro de la obra, pues yo quedé fascinado, ¿no? Y luego me invitó, ¿por qué no te metes a un grupo de teatro? Hice el casting en el grupo, el maestro dijo, no, pues este vato sí tiene talento, me acompañó mi mamá, me acuerdo, pero pues mi mamá quedó impresionada, ¿no? Al ver hombres con leotardos y dije, no, tú una cosa como, o sea, tú no vas a sobrevivir en este mundo. Claro. Fue prohibido por mi madre en la niñez, hasta que a los 17 años me le rebelé, ¿no? Y a escondidas, curiosamente, tomé un curso de pantomima corpórea con Alberto Stanley, y a escondidas empecé un grupo empecé a hacer una gira, ¿no? Después me descubrieron y me sacaron del grupo. Pero ese fue como mi primer acercamiento a un teatro profesional. Okay. ¿Lo considera un despertar espiritual más que un despertar profesional? ¿O van paulatinamente? Sí, desgraciadamente o afortunadamente mi familia es católica, entonces el tema espiritual siempre ha estado presente. La idea de Dios y la idea del espíritu o alma o el mundo parafísico ha estado presente. Entonces, mi relación con el teatro siempre ha sido una relación donde lo sagrado ha estado presente, afortunado o desafortunadamente. Y Claro. pues obviamente el tema del no drama está totalmente relacionado con lo espiritual. Entonces, sí, me parece que en las búsquedas, por ejemplo, de Artaud de regresarle al teatro su ritualidad perdida, pues son parecidas a las mías. Pero en mi caso son totalmente egoístas, porque lo que estoy buscando es eso, tratar de indagar en lo sagrado, ¿no? Claro. En el mundo, en la historia de las religiones, en qué es eso que llamamos espíritu, ¿no? En cómo funciona. Ujú. De alguna forma por mi historia, ¿no? Por el desengaño eh, de las religiones o de mi propia religión, ¿no? Y ver y compararlo con las creencias de otros pueblos me resulta fascinante. Claro. Es un amor por esta rama del conocimiento, ¿no? Esta historia de la humanidad. Sí, amor o obsesión, no sé si sea Pongámoslo, pongámoslo bajo el mismo concepto, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿cómo fue este salto de querer influir en personas más jóvenes por medio de la pedagogía? ¿Cómo fue este salto? ¿Cómo lo describiría? ¿No? Así de que vamos a irnos por el profesorado y ¿cómo definiría ese salto que tuvo? Pues no fue un salto, porque al final de cuentas no siento que yo haya tenido como mucha libertad en decidir a lo que me dedico. Prácticamente la historia de mi vida me ha dictado lo que tengo que hacer. Pues mi madre fue maestra, entonces ahí hay una especie de influencia, ¿no? Ujú. Y crecí como una persona muy empática y también con un complejo de mesías, ¿no? De querer ayudar a otros, ¿no? Pero en el fondo repito, en el fondo me parece que era una actitud egoísta de querer buscar, darme a mí lo que yo tanto necesitaba o lo que necesito. Y el alumno
el alumno al final de cuentas se vuelve un pretexto, ¿no? O sea, yo creí que era una búsqueda generosa, ¿no? Pero no, me he descubierto que más bien es una búsqueda egoísta y que realmente quisiera ayudar es a mí mismo. Al menos eso es lo que he descubierto los últimos días. Claro. ¿Y alguna experiencia que lo haya marcado en este camino de autodescubrimiento, de revelación por medio del mundo teatral? ¿Alguna experiencia que usted diga, esta no se me va a olvidar nunca? No sé si tenga algo que recordar en este momento. Pues bueno, a lo mejor podemos hablar de mi experiencia en Indonesia reciente, ¿no? Algunas experiencias que tuve. ¿Por qué fui a Bali? Porque hace varios años he estado siguiendo los pasos de Antonin Artaud, Artaud y Gabriel Báez hablan precisamente tanto de Bali como de aquí de México. Antonin Artaud creía que aún en México y Indonesia había fuerzas naturales o fuerzas mágicas que podrían regresarle al teatro su ritualidad perdida. Okay. Entonces, él experimentó, él vio danzas de Bali y además vino aquí a Chihuahua, a la Sierra Rarámuri, y experimentó la danza de Hikuri. Entonces, yo fui a la Sierra Rarámuri a experimentar, a presenciar la danza de Hikuri, y fui a Bali para conocer la danza de Bali. Entonces fue muy placentero y conmovedor ver danzar ver una danza que es muy distinta a la danza de México, donde pues es una danza endodramática, es decir, hay una danza donde el danzante entra en trance y le permite que su cuerpo sea habitado por espíritus. Okay. Entonces es muy impresionante cómo un cuerpo que se abre a una entidad espiritual baila, a diferencia de un artista que baila simplemente por virtuosidad. Claro. El simple hecho de que tú abras tu cuerpo a una entidad invisible, pues requiere mucha valentía y es una representación totalmente distinta. Claro. Aunque quizás su estética o su virtuosidad no sea impresionante, pero cuando estamos hablando de algo que está ahí, que no sabes qué es, que es una fuerza que habita y que habita tu cuerpo, es impresionante. Entonces eso me llamó la atención desde el principio, desde las primeras danzas que vi, pero sobre todo una donde hay un personaje que es una bruja de magia negra, que es como el opuesto del bien. Y pues yo vi una ceremonia donde había un público de 200, 300 personas y 10, 15, 20, 30 personas en trance entraban y luego eran controladas por este danzante enmascarado. Claro. Que también representaba y encarnaba a otro espíritu. Entonces era bastante interesante esa. Nunca había visto algo así. Es una danza que sigue viva y que es un etnodrama tal cual. Es como permitirse ser conducto, abrirse para ser un conducto de algo más allá. Así es. Okay. En el teatro, ¿qué hace el actor? El actor le presta su cuerpo al personaje, pero el actor siempre tiene la conciencia de ser actor y sabe perfectamente que hay una diferencia muy clara entre el personaje y su cuerpo, ¿no? Claro. En su cuerpo en sí mismo. Pero en el caso del danzante que presta su cuerpo a una entidad, pues ahí estamos hablando de
de otro tipo de representación, muy diferente Claro. a la que sucede en el teatro. Y sigue siendo representación. No es teatral y no tiene por qué serlo, ¿no? Y no es más o menos por ser otra cosa o ser teatro, ¿no? Simplemente es otra representación. Ok. Y vamos a hablar un poquito de, esta es una de mis constantes en mis entrevistas, es una de esas preguntas que procuro no soltar. De hecho, nunca la he soltado, en mis 24 entrevistas anteriores la he dicho y siempre la voy a decir, que es acerca de los principios. Un pequeño contexto, ya todo el mundo se sabe este discurso, o los que conocen mi contenido, saben que yo desde que soy pequeño crecí con esta idea, no sé si es idea occidental o si es idea de México, de esta cultura ya demasiado urbanizada, en donde los artistas o los estudiosos de algún arte son anarquistas o no tienen principios o no tienen parámetros por los cuales actúan. Yo crecí con eso, ¿no? Empiezo a entrevistar personas y me doy cuenta que no, que todos tenemos principios por los cuales operamos. Principios de metodología, principios morales, principios de mucho tipo. Así que esta es una pregunta que yo tengo muy arraigada en mis entrevistas. ¿Cuáles considera usted que son sus principios que lo han acompañado en su carrera desde que inició este camino? Principios que usted dice, no importa bajo qué concepto yo me encuentre, perdón, bajo qué contexto, este principio se mantiene, es parte de mí. Bueno, repito, nací en una familia católica, conservadora. Mi hermano es sacerdote. Mi papá fue seminarista, mi mamá estuvo en un convento. Entonces, el tema de principios, pues está relacionado con una ética católica, ortodoxa. Y a pesar de que yo intenté separarme de ese sistema, es decir, no me considero a mí mismo ahora como católico, ni cristiano, ni siquiera creyente. Tampoco puedo decir que soy ateo. Intenté llamarme agnóstico, tampoco creo que vaya por ahí. Pero sí descubro en mí mismo pues una incapacidad para salirme del sistema básico de principios éticos cristianos. Es decir, básicamente hay algunas excepciones, ¿no? Pero básicamente sigo siendo, en términos éticos, un católico o un cristiano. Pero si lo abrimos un poco, pues comparto mucho de los valores del judaísmo, el islam y el cristianismo. Ok. Sí. Ok. Pero, por ejemplo, si lo comparo con otros sistemas religiosos, por ejemplo, ahora que me expuse al hinduismo, todos los sistemas religiosos me aportan eso, una estructura de principios que ayudan a responder a las preguntas vitales del ser humano, pero sobre todo para orientar cuál es tu comportamiento. Ok. Son principios que buscan el equilibrio en la comunidad, el equilibrio contigo mismo, la felicidad o al menos la paz interior. Ok. ¿Cuáles son algunas de sus prioridades al momento de indagar por todas estas metodologías, por estos rituales, por estas nuevas civilizaciones? ¿Cuál considera usted que son sus prioridades al momento de abrirse a estos nuevos mundos? El deseo. El deseo. El deseo. Mi propio deseo. Okay. Trato de ser sumamente honesto conmigo mismo y dejarme llevar por mi deseo. Ok. Es como muy hedonista el rollo en términos de investigación. Ok. Se podría decir que el deseo es como algún tipo de guía al momento de abrirse a estas Por experiencias. supuesto, totalmente. ¿Cómo podría definir el sentimiento de eso? Me parece bastante interesante indagar en ello.
Pues es que va más allá que va más allá que un deseo, que un sentimiento. El deseo es esa fuerza vital que te mantiene enfocado, obsesionado con algo, que te mantiene vivo, ¿no? Es una fuerza que requieres para poder sobrevivir. Entonces, eh, hay muchas veces esos deseos han permanecido o permanecen en las personas negados, ¿no? Ujú. Negados, ocultos o bien reprimidos, ¿no? Ok. Y creo que ahí está, pues, parte de la clave de conocerse y conocer el mundo a partir del propio deseo. Ujú. Me parece que, al menos en mi caso, el artista debe dejarse llevar por su deseo. Ok. Este, tal vez en esa búsqueda del deseo no encuentre ni la felicidad ni la paz interior, pero, pero en el propio camino del conocimiento y sobre todo del autoconocimiento es muy importante mirarse al espejo y reconocer ese, ese deseo. O sea, la guía principal o el texto principal que sigo es mi propio cuerpo Claro. o el deseo que está inscrito en mi cuerpo, ¿no? Ok. Y el otro, cuando miro al otro, el otro se convierte en un espejo de mí mismo. Ok. Y me parece un tema sumamente interesante. ¿Qué ocurre cuando estamos en una posición de bloqueo, no sé si existencial o incluso de este mismo deseo, en donde no sabemos cuáles son nuestros deseos, no sabemos qué deseamos y por lo tanto no podemos ver qué guía tomar? ¿Cuál sería su recomendación para descubrir nuestros deseos? Bueno, hay ciertas personas que les cuesta más trabajo que a otras llegar al fondo de las cosas, ¿no? Al fondo o a descubrirse, ¿no? Y mirarse a sí mismo tal cual uno es. Ujú. De hecho, inclusive los deseos más íntimos están eh, bloqueados, ¿no? Por nuestro subconsciente, ¿no? No se pueden ver a simple vista en la conciencia, ¿no? Estos deseos eh, salen en los sueños, ¿no? En los lapsus lingüe, Claro. en la escritura automatizada, en fin, hay una serie de técnicas que nos pueden ayudar a reconocer cuáles son esos textos que están escritos en nuestro inconsciente y a través de esos textos poder conocer esos deseos. Okay. Pero sí se requiere valentía eh, y tiempo, ¿no? Porque lo primero es negarlo, la primera, el primer acercamiento es decir no es cierto, esto no existe, eso no es verdad. Y si hay una negación, probablemente, o muy probablemente, detrás de esa negación está una presencia. Okay. Sobre todo si alguien lo niega rotundamente, con mucha fuerza, eh, es, esa fuerza y esa negación es, es signo de una presencia. Claro. Es como tener esa valentía o ese coraje de abrirse Sí. y decir, vamos a descubrir algo, siendo conducto de nuestros deseos, ¿no? Por así decirlo, Sí. de todo eso. Ok. Me parece sumamente interesante y también quería preguntarle, en todo su camino de vida, de todo lo que ha conocido, de todo lo que ha visto,
¿cuál fue uno de los autodescubrimientos de su persona que más le han abierto los ojos, le han abierto la mente? Pues creo que el último, algo que sí ha sido muy importante es esto que más o menos comenté hace un momento, que es el hecho de que, pues, tengo que ser, si estoy haciendo una búsqueda, si estoy haciendo una investigación, tengo que ser muy honesto conmigo mismo. Y pues he descubierto cosas que no me gustan. Ok. Hay cosas que descubro que no me gustan y una de ellas es eh, yo creía que tenía mucho más libertad y mucho más originalidad en mi búsqueda, pero no he hecho otra cosa que lo que este trauma y esta vocación me ha impuesto. Okay. No es mi propia búsqueda, decía, no es el artista, decía Leonora Carrington, el que hace arte, no es el arte que te hace. Okay. Y así ha sido. Okay. ¿Alguna vez se ha cuestionado acerca de este camino y sus descubrimientos? Todos los días, sí. Si necesita una pausa, usted me dice cualquier cosa, profe. Sí, ahorita se pasa. Bueno, adelante. Ok. ¿Cómo maneja usted sus registros de todos estos cuestionamientos, descubrimientos, investigaciones? Pues intento hacer registros fotográficos, videográficos, también a través del dibujo o de la bitácora de sueños, de bitácoras de campo. A través de la escritura. Okay. ¿No? De la escritura y de eso, sí, de imágenes que aparecen en los sueños. Últimamente me he enfocado a cuestiones que no son, que tratan de no racionalizar lo que, o antes sí buscaba mucho racionalizar lo que estaba viviendo, ¿no? Es decir, poner una razón, una explicación, como lo hace el psicoanálisis, ¿no? Ahora estoy buscando como datos, elementos que no sean racionales, Claro. que sean totalmente corporales. Entonces, una foto, una imagen, me ayuda más que una letra. Es como esta señal sensorial, por así decirlo. Sensorial, auditiva, es decir, cuestiones que no pasen por el logos, por la mente, ¿no? Que no son lógicas, Okay. sino son datos corporales y que intento que permanezcan así, sin pasar por la razón. Ok. ¿Qué tan complicado? Hoy en día vivimos en un mundo en donde tratamos o estamos, no sé si demasiado clavados con la idea de racionalizar todo, y de hecho muchos han encontrado respuestas dejando la racionalización a un lado. De hecho a veces es sumamente necesario ignorar la racionalización y enfocarse en otros métodos, por otros medios. ¿Qué tan complicado es eso? Dejar de lado un momento la racionalización bajo esta cultura que nos bombardea de información todo el tiempo. Pues sí, yo pienso que estas, por ejemplo, nuevas plataformas como el TikTok o estas conductas, ¿no? Que los jóvenes tienen
son eso, ¿no? Son un reflejo o una necesidad de no pensar las cosas, de no pensar tanto las cosas. Ujú. Sí, cuesta mucho trabajo. En mi caso, mi padre era muy racionalista y mi madre no. Entonces, tengo esas dos fuerzas en mi caso presentes, ¿no? Una racionalidad muy fuerte, pero al mismo tiempo una intuición avasalladora. Entonces, cuesta trabajo apagar, generalmente no se puede, Ujú. pero en algunos momentos te puedes dejar llevar por lo sensible. Combinarlas ayuda también, combinar las dos, Okay. pero, pero últimamente me ha servido más dejarme llevar por la parte sensorial, la parte corporal. Sobre todo por mi formación ha sido muy crítica, muy racional, ¿no? Solo en los últimos años he tratado de dejar eso aparte, ¿no? Y toda esta rama psicológica, ¿no? De tratar de explicar lo que pasa en el cuerpo a través de la razón. Okay. Lo que hace es subyugar al cuerpo y no dejar que el cuerpo mismo exprese sus textos en sus propios términos. Ujú. Okay. Hablemos un poquito de cuántos pasos, o más bien todos los pasos, por los que ha tenido que atravesar en su formación, tanto académica, profesional, espiritual. Eh, ¿Usted considera que este proceso es un episodio llamado vida o son diferentes episodios que conforman la vida? ¿Usted cómo lo visualiza de alguna manera? Pues en mi caso creo que están involucradas muchas muertes, ¿no? Es decir, o sea, me han muerto o he muerto varias veces en vida. Es decir, me he renovado muchas veces y lo he vivido así como Ujú. muertes y resurrecciones. Y todo el tiempo estoy buscando, todo el tiempo estoy en eso, en una búsqueda y muriendo y naciendo, ¿no? O Okay. etapas de muerte y etapas de nueva vida, ¿no? Claro. Con lo que conlleva eso, ¿no? Okay. Sí, episodios, yo sí lo veo como Sí, episodios, son como episodios, ciclos de vida y de diferentes muerte. renacimientos y diferentes momentos, ¿no? Ok. Me parece como alguna metodología de vamos a reinventarnos cada día más. Es más o menos por ahí va una reinvención de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Reinventarse poco a poco. Sí, yo diría una deconstrucción y Ok, construcción ok, constante, constante, no termina, no para, o al menos no puedo parar, ok. no he podido parar. Es como esto de, es una búsqueda que tal vez nunca acabe, pero que no voy a dejar de buscar. Ahí está. Ok. ¿Cuáles son sus objetivos principales al momento de comprender toda esta información de diferentes lugares, diferentes personas, diferentes rituales, diferentes creencias, que usted dice, yo tengo el objetivo, más allá de abrirme y pasar la experiencia, abrazarla, tengo como objetivo sentir esto, pensar esto, desear esto? ¿Cuáles considera usted que son esos objetivos que lo invaden al momento de abrirse? Pues lo primero es responder a la pregunta ¿quién soy yo? Ok. ¿Y, y qué diferencia hay entre lo que soy yo y quién es la otra persona con la que me estoy enfrentando, ¿no? Me parece que pocos tenemos el valor de enfrentarnos a esos
a esos dos infinitos. Ujú. En el momento en que una persona se enfrenta a otra, hay dos infinitos que se tocan, ¿no? Ujú. Y pocos tenemos el valor de mirar a través del infinito, Ok, del otro, del propio claro. y del otro. Es aterrador, Ujú. porque hay cosas que ni yo conozco de mí, ni el otro conoce de sí. Claro. Y como son abismales, pues produce miedo, ¿no? Claro. Y lo mejor es apagar las luces y decir, no, hasta aquí, es dar respuestas sencillas, ¿no? a las búsquedas de identidad, de quién soy yo y quién es el otro. Ah, es que él es así o soy así. Son respuestas cortas, ¿no? Pero no son respuestas que intentan realmente responder a la realidad. En otras palabras, lo que me interesa es, a ver, me repite la pregunta, porque ya me perdí. Esos objetivos que tiene al Sí. momento de abrirse, que Ah, sí. dice, ¿me No, voy a abrir? sí lo dije bien. Conocer la realidad, Conocer. conocer la realidad. Es decir, hay una intención por conocer la realidad y es mi realidad y la realidad del otro. Ok. Mm. ¿Y en alguna ocasión usted ha terminado una experiencia de este tipo y ha dicho, "Hmm, lo conseguí, pero no era lo que esperaba, descubrí más allá"? O sea, como que, porque todos tenemos expectativas al momento de abrirnos a una experiencia. Me imagino que en algún punto de su carrera tuvo una experiencia que las expectativas lo superaron. Así de que, superaron mis expectativas. Sí, una vez estuve en un taller con en Barcelona con el grupo de teatro de los sentidos y estaba yo haciendo mi tesis doctoral eh, metido en entender qué es eso del cerebro ritual y, y entenderlo desde mi cuerpo, ¿no? Tratando de indagar en las habilidades mágicas de mi cuerpo, ¿no? Entonces en este taller se llamaba, no me acuerdo bien exactamente cómo se llamaba, pero el tema era crear Ok. laberintos mentales. Entonces nos dividimos en equipos y un equipo creaba un laberinto al otro, ¿no? Ujú. Entonces me tocó, en una ocasión, en el taller, me tocó pasar a uno. Eh, y no sé qué pasó, que pues, bueno, obviamente nos inducían hacia ese laberinto, nos tapaban los ojos, nos creaban, no sé, había estímulos de fuera que nos narraban una historia, o al menos ellos tenían una intención de contar una historia, pero tú ibas imaginando otra historia dentro de ti, ¿no? Ujú. Entonces esa vez me sorprendió porque pues yo entré en trance totalmente y empecé a tener una alucinación Ok. súper vívida. O sea, veía brujas en el bosque, caballos negros, carruajes altos, árboles altos, oscuros, seres, seres de la tierra que salían del bosque y me detenían, y luego una bruja con un bebé, no, con una bruja, no, no era un bebé, me acercaba a ella y ella me rechazaba. Y de repente esos seres de tierra me jalaron fuera de una iglesia, me amarraron a un poste, prendieron fuego en mis pies y me quemaron vivo. Todo eso lo viví como si fuera real. Ok. Fue una alucinación despierta. Eh, Me quitaron la venda de los ojos y pues vi que estaban quemando un papel a mis pies. Sí tenía las manos atadas. No había ningún madero, ni leña.
solo era un papel que se quemaba a mis pies. Estaba fuera del lugar que parecía una iglesia Ok. y había mujeres con pelos largos y una que tenía un bebé. Ok. Y había alguien en el que yo me sentaba y que fungía las veces de un carruaje y otras personas que jalaban una cuerda simulando un carruaje. Ok. Pero me di cuenta que me asusté muchísimo porque fue súper vivida, ¿no? En ese momento, pues yo no sé si pusieron alguna sustancia Claro. ¿cómo se llama? En la venda, eso puede ser otra posibilidad, que hizo que yo entrara en trance rápidamente a través de una sustancia enteogénica, que sería como la explicación más sencilla. Otra posibilidad haber sido que simplemente como está yo eh, enfocado a entender el cerebro chamánico, Ujú. se desató una alucinación Claro. en ese momento. Y sí me asusté, duré como semana y media eh, fuera de la realidad. Sentía ¿cómo se llama? Que no podía salir de un laberinto mental, que no podía salir de ese laberinto mental. Claro. Tardé como una semana y media para salir de ahí. Esa sensación fue parecida a cuando comí un brownie con marihuana. Ok. Pero pues obviamente sabía que esa sensación, esa acción de- Iba a desatar. iba a provocar Claro. un estado de trance, ¿no? Pero en este caso fue un taller de teatro de los sentidos en donde me estaban creando un laberinto mental. Se Y ahí podría decir que esto fue más orgánico, de alguna u otra manera. sí, pensé que el taller mismo era el que lo estaba provocando, pero eran las dos cosas, ¿no? Era el taller de los sentidos Ujú. junto a todo mi proceso que estaba yo haciendo. Claro. Y me asusté. Sabía el poder tan fuerte de la mente y eh, el poder de la alucinación, siendo que la alucinación en el hipnodrama es muy importante. Ok. Ujú. Me imagino que, bueno, esta es suposición mía, me imagino que en todas estas experiencias debe existir un grado de aceptación de, sea lo que sea que vaya a pasar en el trance, en el ritual o en la actividad, sea lo que sea, debe haber un grado de aceptación, ¿no? Como un salto de fe, ¿no? Por así decirlo. ¿Hay alguna preparación para ese salto de fe o es como se le conoce tal cual, salto de fe, que pase lo que tenga que pasar y a ver qué descubrimos? ¿Cuál de las dos cree que es usted? ¿Hay una preparación para el salto de fe o hay que hacerlo así confiando? Pues al inicio lo hacía como más ingenuo, ¿no? No lo preparaba. Pero cuando veía ciertas reacciones de algunos miembros, pues sí veía que necesitaban cierta preparación. Entonces, pues ¿no? Intento poner algunas protecciones, barreras, reglas Ujú. que ayuden a algunas personas que tengan facilidad o dificultad para esos ejercicios, pues de que se puedan asir a ellas para salirse, ¿no? Poner una salida de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si sientes que, no, que si en algún momento estás incómodo con lo que estamos haciendo, abre los ojos y salte, siéntate Ujú. sin problema, ¿no? Si te sientes mal en fin, reglas como no puedes hacer, no, se vale todo excepto hacerte daño a ti o hacer daño a alguien más. Claro. En fin, ciertas Hay parámetros. parámetros, reglas Claro. principios que pues realmente ayuden un poco a regir, ¿no? Porque alguien que no, que pueda tener algún problema psicótico, pues se puede complicar las cosas. Claro. Vamos a... Esta es una de las... Otra de mis constantes. ¿Mm? Eh,
De hecho, es de las pocas preguntas que hago que son condicionadas. ¿Por qué digo condicionadas? Porque el resto de las preguntas son muy abiertas, ¿no? Pero esta como que sí es muy específica. Y bueno, todos conocemos la pregunta de cuál sería el primer consejo que daríamos. Así de que, ay, ¿cuál es el primer consejo que me das? Es una pregunta muy famosa. Sí. Pero a mí me gusta modificarla poquito. ¿Ok? Y yo le quiero presentar la siguiente situación. Imagínese que usted conoce a alguien que no sabe absolutamente nada de este mundo, de estas prácticas, de este tipo de teatro, de este tipo de interpretaciones, de representaciones. No sabe absolutamente nada. No conoce nada. Pero por ahí escuchó algo, lo que sea, o está viendo esta entrevista y le pide un primer consejo, ¿sí? Para empezar. ¿Cuál sería el primer consejo que le daría a una persona que no está enterada de nada, pero que le interesa aprender? Mm, Pues es que intento evitar dar consejos. Más bien me gusta provocar o hacer preguntas que provoquen o desaten pasiones Ok. o deseos, ¿no? Eh, con este, con esta, ¿cómo se llama? Complejo de Mesías o de, sí, de querer, querer ayudar a otros. Pues preguntaría cosas como, bueno, mejor voy a contestar con una anécdota que me Ok. pasó en Polonia. En un taller de no drama, entró una chica eh, bastante interesada en el tema. Me contó una experiencia que había tenido en otro taller y su respuesta había sido bastante intensa. Entonces, yo prometía bastante ¿cómo se dice? Un acercamiento profundo al tema, al taller, Ujú. y así lo fue. Ok. Pero tan profundo que, pues, me desconcertó y la desconcertó a ella, ¿no? Claro. Entonces, ella llegó un momento en que yo no sabía, pero al final pues hacíamos algunas dinámicas. De repente les ponía un video de un ritual donde en la sierra de Chicontepec, Veracruz, cortaban la cabeza con tijeras de un pollo, ¿no? Esa imagen le causó bastante impresión a ella. Eso unido a la canción que estábamos cantando, que era una canción del Mictlán, del mundo del Ujú. inframundo. Ok. Entonces, al final del taller me acusó y me dijo, usted abre portales como si fuera un niño. El niño tiene la ventaja de que es un niño y puede jugar. Su misma edad lo protege, pero usted ya no es un niño. Claro. Eso fue lo que me dijo ella. Y lo otro que me dijo fue, yo tardo mucho tiempo en deshacerme, en cerrar estos portales que usted ha abierto. Ujú. Entonces cuando me dijo ella eso, fui empático con ella y le pregunté, cómo crees que podamos cerrar eso que quedó abierto Ujú. ahora? Entonces, en vez de explicarme en palabras, ella agarró mis manos y había 2, 3 personas al lado de mí, pero llegó un momento en que yo sentí que había algo Claro. dentro de ella
y era algo, no sé cómo explicarlo, una fuerza, algo que yo sentía que ella tenía que voltear a ver. Entonces, fue algo que no pensé, simplemente me dejé llevar como la metodología lo dicta, y fue moverle las manos de esta forma. Agarra mis manos y lo que hice fue esto, Nada más. mirándola a los ojos, ¿no? Y eso, su rostro cambió completamente, me soltó las manos, me empujó, se volvió para atrás y su cara se llenó de ira, ¿no? Y yo me quedé ahí, levanté las manos y le dije, hasta ahí. Ya está. Y cuando hice esto, ella se relajó, ¿no? Cuando vio que, o sea, este movimiento, pues obviamente lo que yo quería hacer era hacer presente lo que estaba viendo yo. Y lo hice, ¿no? Claro. A tal punto que se asustó. Pero fue sumamente agresivo para ella. Lo vivió sumamente agresivo. Pero el momento en que yo levanté las manos, diciéndole, no, hasta aquí, o sea, no estoy luchando, no es contra ti, ¿no? Claro. Ella bajó la guardia. Me lo explicó y me dijo, no se preocupe, yo lo voy a cerrar, yo sola. Y se fue, nunca regresó. Ok. ¿La pregunta cuál fue? El primer consejo. Ah, sí. Permítame, si quieres apágala y vuélvela a prender. Ahí está. Y dale grabar. Si quiere. Ahí está, ¿no? Listo. Perfecto. Entonces, más que un consejo es una provocación. Claro. Es decir, es hacer una pregunta, y puede ser una pregunta directa con algo que yo siento al mirarte o al mirar al otro. Hay una imagen que se me presenta cuando estamos en un taller y no sé qué sea, el que lo sabe es la otra persona, ¿no? Claro. Presenta. Pero yo lo hago presente a Claro. través de una pregunta, y esa pregunta provoca, hay una provocación. Es decir, le estoy presentando o le estoy reflejando lo que estoy mirando. Claro. En vez de darle un consejo sería de que no, mejor mira. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Dime Ok. qué hay aquí. Claro. ¿O ya viste lo que yo estoy viendo? ¿O ya viste lo que traes? Es un poco así. Claro. Bueno, profe, las noticias son que llevo 6 temporadas de entrevistas grabadas y yo nunca he despedido una entrevista. Jamás. Yo hasta aquí terminé mi trabajo. El entrevistado siempre despide el video como el invitado especial de la ocasión. Así que pues yo aquí ya terminé mi trabajo. Muchas gracias, profe. De verdad fue un gran honor tenerlo aquí en el canal de Doctor Artista, iniciando la 7ª temporada. Y si gusta despedir el video, es totalmente libre de hacerlo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tus preguntas, por el tiempo. Gracias a los que están por allá detrás de la cámara, a los que vienen. Pues fue un placer estar aquí, contar y experimentar y pues platicar un poco de mí mismo y de la experiencia con el arte y el etnodrama. Pues no sé qué más que decir que abrir la puerta al infinito. Nos vemos. Nos vemos.